Hola familia, ¿cómo estamos? Espero que bien, espero que todo vaya bien en sus casas, en sus hogares, con su entorno, con todo lo que ustedes están viviendo ahora. Vamos a seguir con los temas, con el tema principal que es el reino, pero estos son como los subtemas, lo que nos lleva en la búsqueda del reino, a dónde nos lleva para conocerlo. Estamos tratando de conocer qué es el reino para entenderlo. Y ahora el tema es el reino de Dios en la tierra. Eso es lo que vamos a ver en este momento. El reino de Dios, dice, fue establecido en la tierra en Adán, desde el jardín del Edén. Adán tenía dominio sobre la tierra y vivía en la presencia de Dios en íntima comunión con él. Dios sopló su espíritu vivificante en Adán. Dice Génesis 1:26, mire lo que dice. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. En 2:7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Es diferente de cómo se especifica, a Jesús se le nombra espíritu vivificante, pero a Adán se le llama un ser viviente. Es alma vivificante lo que dice que es él, ¿verdad? Vamos a ver qué significa imagen. Entendemos que la palabra imagen en hebreo es la palabra tselem, esa es la palabra hebrea, y significa imagen representativa, o sea, es lo que representa. Y la semejanza, la palabra en hebreo es demut, con H al final, y esto significa modelo y forma. Entonces, si lo juntamos, lo que dice aquí es que somos una imagen representativa, un modelo y una forma con una imagen representativa, así se pudiera como traducir. Entonces, somos la imagen de Él, estamos hechos a su imagen y semejanza. Y mire qué hermoso. Cuando Adán estaba en el jardín del Edén, caminaba junto con Dios, platicaba con Él, tenía una presencia continua con Él. La comunicación era perfecta y todo eso se perdió a lo que nosotros estábamos destinados a hacer. Y dice aquí cómo Adán perdió los derechos del dominio ante Satanás, ¿verdad? El reino de Dios fue tomado cautivo y el reino de las tinieblas fue desatado sobre la tierra. Adán también perdió la comunión íntima con Dios, perdió las dos cosas, perdió el gobierno, pero lo más triste de esto fue perder la comunión con Dios. El reino de Dios permaneció en cautiverio hasta que Jesús vino a redimirlo. Cristo Jesús vino a la tierra para recuperar el reino, destruir el reino de Satanás y establecer el reino de Dios desde el cielo sobre la tierra. No es algo extraño. En Mateo 6 dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así como en la tierra. Esa fue la oración que les enseñó a los discípulos. Y yo creo que ya se dieron cuenta, si han leído cuando menos el Evangelio de Mateo completo, que está repleto de lo que es el reino y lo está estableciendo en ese momento en nosotros. Comienza con nosotros, comienza con un pensamiento, una idea de que el reino lo establece en tu corazón, comienza en el corazón, comienza alrededor de ti, siendo tú realmente lo que Él dice que tú eres, imagen y semejanza de Él. ¿Y qué es lo que tienes que representar? Su gloria aquí en la tierra. Entonces tienes una gran responsabilidad. Dice aquí, Dios tiene y siempre ha estado en completa autoridad sobre las cosas, sobre todas las cosas. Hizo al hombre a su imagen y eligió delegar el gobierno de la tierra a la humanidad. El hombre fue hecho agente de Dios para cumplir fielmente la voluntad de Él en la tierra. Le dio dominio y gobierno al hombre, así como la libertad de tomar decisiones correctas o incorrectas. Esa es la libertad que nosotros tuvimos. Se le dio a Adán y Eva. Y de esas decisiones, ya sean correctas o incorrectas, vives o mueres por ellas, ¿verdad? Qué curioso, fíjate, la Real Academia Española, el significado de libre albedrío, uno de ellos, porque los demás son un poquito diferentes, pero dice que el libre albedrío es una voluntad no gobernada por la razón, sino por el apetito, antojo o capricho. Puedes buscarlo. En el diccionario, ahí lo vas a encontrar.
Qué curioso, ¿no? Entonces el libre albedrío del que nosotros presumimos todo el tiempo, que tenemos ese libre albedrío, viene a ser perjudicial para nosotros, porque el libre albedrío quiere decir que estamos alejados de la voluntad de Dios. Dios nos dio la libertad de elegir, sí, pero el libre albedrío significa que tú eliges tu voluntad, esa es tu voluntad. En Deuteronomio 30, 19, mira lo que dice. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros. Perdón, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Desde el Antiguo Testamento se nos está hablando, insistiendo, constante, es elige lo bueno, elige la bendición, elige la vida, no elijas la oscuridad, no elijas la mentira, porque sabía Dios perfectamente que si elegías eso, tú te ibas a desviar completamente de la voluntad de Dios. Entonces, si nosotros tenemos esa libertad de elegir. Y ahora ya no estamos como a la deriva, ¿verdad? Porque no sabíamos qué iba a suceder, sino que Dios previó todo esto y para ello nos dio un Salvador, que es su Hijo. Pues decidamos, lo que tenemos que hacer es tomar la decisión. Dice, Satanás y sus poderes de las tinieblas estaban presentes en el jardín del Edén, pero fueron totalmente impotentes hasta que el hombre decidió desobedecer a Dios y así liberó su poder. ¿Quién le dio el poder a Satanás? Nosotros. ¿Quién se lo sigue dando hasta ahorita? Tú y yo. El poder que él tiene sobre tu vida es el poder que tú le otorgas a él. Dios te está diciendo quién eres, te dice cuál es tu identidad, te dice cuál es tu autoridad, porque tienes autoridad aquí contra ellos. No tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales. Y esos son las huestes espirituales. Y generalmente estamos viendo siempre al enemigo como, o sea, vemos que nuestro enemigo es el humano, no es el humano. Son los demonios que están haciendo o usando a otras personas para atacarte o hacer miles de cosas. Si tú identificas eso desde un principio y te das cuenta que realmente la guerra que tú estás sufriendo ahorita no es contra los seres humanos, sino contra las huestes, tomas tu autoridad y decides ejercerla, te cambia la vida. Te cambia la vida. Derrota del diablo y redención del reino y la humanidad. Esto fue lo que logró Jesús. En la cruz el diablo fue potencialmente derrotado y el reino, incluida la humanidad, fue completamente redimido. Todo fue redimido. En la experiencia actual, Cristo Jesús ahora está estableciendo en lo natural lo que ya estableció en lo espiritual. Pero comienza contigo. Comienza contigo, mi amado. O sea, si tú reconoces quién eres, te apoderas de lo que Dios dice que tienes autoridad. Hay una riqueza increíble en el conocimiento de Dios, hay una sabiduría fabulosa que te hace crecer como ser humano y además de eso, de que tú creces y que te vas convirtiendo en lo que realmente Dios dice que tú eres, todo tu entorno es favorecido. ¿Y a qué me refiero con eso? A tu familia, al trabajo donde tú estás, en donde tú te mueves, todo va cambiando porque estás cambiando tú. Muchas veces estamos deseando que el mundo cambie, que el gobierno cambie, que la educación cambie, que mi esposo o mi esposa cambie, que mis hijos cambien. Y el que debe cambiar es tú. ¿Y tienes las herramientas? Tú tienes las herramientas. El hombre no ha sido, dice, bueno, aquí hay un versículo, Colosenses 2, 13, 14, nada más para reconfirmar lo que acabamos de decir. En la experiencia actual dice, Cristo Jesús ahora está estableciendo en lo natural lo que ya ha establecido en lo espiritual. Y Colosenses 2, 13, 14 dice, y vosotros, dice, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados. Y luego el 14, mira lo que dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Me faltó el 15. Léelo por favor en la Biblia, pero ahí dice que los exhibió públicamente a todos los entes, todos estos todo
ahora sí que la comunidad maligna espiritual los exhibió y los humilló y les hizo ver quiénes eran delante de nosotros. Nosotros tenemos la autoridad y ellos no. Pero si tú no lo sabes, esto te viene a afectar tremendamente. El hombre no ha sido eliminado como gobernante del planeta. Jesús se hizo hombre para redimir el reino como hombre, porque si él hubiera querido, redime la tierra. Y si Dios decide, pone otro grupo de personas, hace que crezcan otro tipo de personas y listo. No, pero te ama y te quiso reconquistar y te quiso regresar a donde perteneces, a un reino, no a un sistema que ha sido creado por la tiniebla. Tú perteneces a un reino. Después de la cruz y la resurrección, Él se convirtió en un espíritu vivificante para morar ahora en los creyentes a través del Espíritu Santo. O sea que tú tienes el Espíritu de Dios en tu vida, caminas con Él. Si tú se lo permites, Él puede llevarte a la sabiduría que tú necesitas para aprender a vivir aquí en la tierra, en un sistema caído, no de acuerdo al sistema, sino al reino. Dice aquí, dando poder a los hombres para vivir en obediencia y así establecer su reino en el reino natural de la tierra. Depende de cómo vives tú, es si estás manifestando el reino de los cielos aquí en la tierra o no. Ahora en el planeta Tierra, incluso hasta el segundo cielo, alrededor de la Tierra, los dos reinos operan en conflicto. Están compitiendo por el control mientras cada uno intenta gobernar la Tierra. El reino de la luz y la verdad, el reino de Dios y el reino de las tinieblas y la mentira, el reino de Satanás. Ambos buscan influir en la mente de los hombres. Ahí es donde está la guerra, en la mente. Ahí es donde quiere dominar Satanás. Y allí es donde tú tienes que levantar la palabra de Dios, llevarla a tu mente. ¿Cómo lo harías? Pues leyendo la Biblia, tratando de entenderla. La palabra de Dios dice que es como agua, refresca, quita, saca todo lo que no sirve de nosotros, lo que nos ha enseñado el mundo, lo que nos ha hecho creer que somos y no somos. Lo que tú necesitas saber que eres, lo dice la palabra. Tú lo tienes que recibir como tal y decirle, Señor, ayúdame a entenderlo, revélalo dentro de mí, porque la palabra de Dios leída tal, así nada más, vuelve letra y no funciona. Pero si tú le pides a Dios la revelación, Él te muestra lo que realmente dice la palabra. Y no solo eso, transforma tu mente, va cambiando tu mente. Y al cambiar tu mente, cambia tu forma de vida. Dice aquí, solo la humanidad tiene la capacidad de decidir qué reino será liberado para gobernar y cuál no. Si tú te inclinas por la oscuridad, ¿qué va a reinar en tu vida? Pues eso, la oscuridad. Pero si tú te inclinas por la luz, si te inclinas por la luz de Dios, por la sabiduría de Dios, eso es lo que va a reinar en tu vida. ¿Es fácil? No, no es fácil. No sé qué edad tengas, pero toda la edad que tú tienes, seas mayor o seas menor, esa edad te han estado diciendo cosas que no son ciertas. El mundo te ha llenado de mentiras, de grandes y grandes, grandes y terribles mentiras. Y lo único que quiere es destruirte. Eso es lo que quiere. Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y fíjese lo que dice Mateo 11:12, y eso lo dijo Jesús, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos la arrebatan. No dice los valientes, dice los violentos, porque esta guerra es violenta. Es violenta. Tienes que entenderlo, o sea, llegaste a los pies de Dios, conoces a Jesucristo, cambia tu vida, comienzas a ser transformado, el ataque se viene y se viene duro. Pero ellos lo que quieren es hacerte creer que tú no eres lo que Dios dice. Entonces, si tú se los reclamas y les dices, y lo reprendes y le dices, tú no tienes nada que ver conmigo, ningún pensamiento tuyo voy a recibir, no voy a aceptar las mentiras que me estás diciendo, desde ese momento, cuando te haga sentir culpable, avergonzado, que te haga sentir que no vales nada, que no eres hijo de Dios, todo eso es del diablo. Porque una vez que tú vienes a tratar de caminar en los caminos de Dios, Él va a venir a estorbar, Él va a venir a estorbar. Y te preguntarás, ¿y por qué lo permite Dios? Porque necesita fortalecerte, necesita que aprendas a pelear.
nosotros, los seres humanos, somos los que vamos a juzgar a los ángeles. Imagínense el cargo tan tremendo que tenemos y no sabemos vivir nuestras vidas ni juzgar nuestros propios actos. Eso es lo que está enseñándonos Dios aquí. Estamos siendo enseñados. Digamos, de alguna manera, que esta es la escuela para luego ir y vivir la realidad en la vida eterna, porque eso es lo que nos espera, la vida eterna. Primera de Tesalonicenses 2:18 dice, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. ¿Tenía dificultades Pablo para hacer lo que él tenía que hacer? Vaya que sí los tenía. Tuvo muchos problemas. Cuando tú leas el Evangelio y luego leas las cartas de Pablo, leas en Hechos, que lo escribió Lucas, leas Romanos, Corintios, te darás cuenta de la cantidad de problemas que tuvieron cada uno de los apóstoles cuando ellos trataron de llevar el Evangelio a diferentes lugares. Fueron muchos los problemas. ¿De quién venían los ataques? De Satanás. ¿A quién usaba? Al hombre, al que convencía, ¿verdad? Bien, vamos a ver cuáles son algunas de las mentiras, ¿verdad? Del reino de las tinieblas. Una de las mayores mentiras que ha perpetrado el reino de las tinieblas es que el reino de Dios no está disponible en la tierra hoy. Es como si te dijera, pues ahí aguanta, ¿verdad? O sea, mantente firme, no caigas, mantén tu fe, ¿verdad? Vas a tener muchas dificultades, pero pues ahí como tú puedas te las arreglas. ¿Qué no es así? Dios te dio todas las herramientas que necesitas para vivir aquí. Sabe que estamos en una guerra. ¿Cómo va a dejar a sus hijos a la deriva sin armas y sin nada? Claro que no. Las armas las tenemos. El primer intento de Satanás es tratar de hacernos creer que Dios no existe o que Él no está involucrado con nosotros hoy. Si esto no funciona, tratará de convencernos de que el reino de Dios es para otro tiempo, no hoy, o para otro lugar, no en la tierra. O sea, esas mentiras las hemos oído desde el principio. No sé si has estado en una religión, en otra religión, o en una denominación, en otra denominación. Depende de donde estés, tienen ellos una línea de pensamiento, una doctrina, de que el reino de los cielos no es para aquí, es para otro tiempo. Y no es así. Satanás quiere hacernos creer que las enseñanzas y promesas de Dios a lo largo de la Biblia que describen su gloriosa vida en el reino son para el cielo, en un futuro, o quizás para la tierra algún día, pero seguramente no para ti y para mí aquí y ahora. Eso es lo que te está diciendo, ¿verdad? Mateo 6:10 dice, venga tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Y dice más adelante, así como Jesús nos enseñó a orar todos los días por nuestro pan de cada día, nos enseñó a orar todos los días para que el reino de Dios venga a la tierra. Nuestro pan de cada día no es solo para el futuro de algún momento, sino que es un tema muy presente. Pues igual, el reino de los cielos es un tema muy presente. Ya el mundo entero, o sea, el creyente está despertando a esto. Es necesario que despiertes a ello. ¿Qué necesitas aprender? Que vives en un mundo caótico, que está todavía en las manos de Satanás. No, no es que tenga el derecho, no lo tiene, pero Dios ha permitido que esto pase porque quiere recuperar, Él no quiere que nadie se pierda. Entonces nosotros estamos aquí para que aquellos que no le conocen lo conozcan, pero primero tienes que aprender a vivir en este mundo que es un mundo en guerra, es un lugar que está minado, a donde caminas hay minas. Tienes que aprender a lidiar con todo eso. ¿Y cómo? Aprendiendo a pelear tu parte. Primero tienes que conocer tu identidad, tienes que saber quién eres. Si no sabes quién eres, fácilmente el enemigo te va a tumbar. Entonces necesitas conocer quién eres tú, quién es Dios, quién es Jesucristo, quién es el Espíritu Santo, qué es el reino de Dios, qué es lo que realmente nos dijo Jesús que buscáramos. Y cuando vamos encaminados hacia él, hacia el reino, cuando ya entendiste que tienes que buscarlo, ¿qué me voy a encontrar? ¿De qué se trata? Todo esto que estamos llevando, estas pláticas, es de eso. Es para que lo vayas reconociendo y vayas haciendo diferencia entre el reino y el mundo, entre su sistema y entre lo que dice el Señor que debemos de hacer en el reino. ¿Qué somos? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Y cómo se camina en él? Yo sé que
A veces esto es un poco complicado, pero como tú vayas leyendo la Biblia, vayas entendiéndola y vayas recibiendo, y con estos pequeños mensajes, que yo sé que no es mucho, es muy poquito, con esto te va a ayudar a entender tu verdadera identidad, quién eres. Y así, sencillo te lo digo, eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios, pero muy amado por Dios. Hasta eso, en eso se mete Satanás y hace que creas que no, que a ti no te ama, porque te has equivocado por esto, por el otro. No, el Señor está ahí para decirte que te ama. Solo tienes que arrepentirte y seguirlo, es todo. No tienes que, no sé, sentirte frustrado quizás por tu vida o lo que sea. No, la frustración, la desesperación, la culpabilidad, todo eso es de Satanás, es de las tinieblas. Vamos a ir reconociendo qué es luz y qué es las tinieblas, que eso va a ser maravilloso para ti, para que este caminar sea un poco más sencillo. No es fácil, pero igual vamos a ir allanando el camino. Me dio un gusto estar con ustedes un poquito de tiempo más. Espero que esto ministre tu vida, te lleve a una madurez más grande. Dios te bendiga, cuídate mucho.